Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Sociedad Geográfica de Lima. Les damos la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, desde hace 36 años organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos, el cual lleva por nombre general Martes Geográficos. Para nosotros es importante contar con la presencia de estudiantes, ciudadanos, profesionales y técnicos de todas las regiones del país, quienes nos escuchan virtualmente. Este año las reflexiones giran en torno a las ciudades y la sostenibilidad en el Perú. Y el tema es abocado a este tema, las reflexiones y las discusiones. Ahora le voy a dar el pase a la doctora Katarzyna Goluchowska para que dé las palabras de bienvenida. Buenas tardes, estimada audiencia. Tengo el gusto de saludarles en nuestra nueva edición del Martes Geográfico. Primero quiero saludar a la geógrafa María del Carmen Carrasco Coello, la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, siempre muy activa e interesada en buen desarrollo de los martes. También al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que nos apoya, especialmente con las becas para nuestros oyentes. También quiero saludar al doctor Carlos Trujillo Vera, director de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por participar en preparación de los martes geográficos entre estos meses septiembre y noviembre. También quiero agradecer al equipo de la Sociedad Geográfica de Lima que hace posible la realización del evento. No puedo dejar de saludar a nuestros expositores, Gerardo Córdoba y al arquitecto William Palomino. Hoy día seguiremos con el tema que fue propuesto para los meses de agosto-septiembre, la ciudad por dentro, sus dinámicas y la expansión urbana. Hoy, último martes y vamos a reflexionar sobre la concepción de la ciudad como sistema y desde las perspectivas de cada uno de los expositores. Esta visión de la ciudad como sistema es importante ya que entiende la ciudad como una totalidad formada por diferentes componentes relacionados entre sí. Además, toma desarrollo o retroceso también. También al entorno, la ciudad despacha sus molestos residuos. Así, la comprensión de la sostenibilidad de cualquier ciudad sobre los componentes de su sistema, todo lo que ocurre dentro de la ciudad y su entorno. Este entorno, como ya lo hemos visto en conferencias anteriores, puede ser inmediato o mediato, ¿no? Muy alejado, o también puede consistir en un entorno, digamos, cercano. Bueno, al final de la sesión de hoy esperamos sus reflexiones, preguntas y sugerencias. Pedimos que cada uno
piensa en, como sabemos que ustedes provienen de diferentes partes del país, nuestros oyentes o los que nos van a escuchar luego, porque no pueden conectarse en este momento, que piensan en su ciudad o en su centro poblado, porque eso no solo es vinculado con una ciudad grande, pensando por lo menos en una ciudad provincial o distrital, capital de provincia o distrito, sino también puede referirse a cualquier centro poblado que siempre tiene, digamos, su propia vida interior y también relacionada con el entorno. Así, agradezco por el momento su atención y cedo la palabra a la señorita Bachiller Betsabé para que inicie la moderación de la sesión de hoy. Agradecemos a la doctora Katarzyna por las palabras de bienvenida y a continuación vamos a tener una primera ponencia realizada por el doctor Hildegardo. El doctor Hildegardo Córdoba es PhD en Geografía, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad de Texas Austin y la Universidad de Wisconsin-Madison. Profesor jubilado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue coordinador de la maestría en Geografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exdirector ejecutivo del SIGAPUC, ex vicepresidente de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, expresidente de la Unión Geográfica de América Latina, profesor visitante y conferencista en varias universidades de América, Europa y del Perú. Sus temas de mayor interés son desarrollo rural, biogeografía, problemas ambientales urbanos y geografía económica. Miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Cuba, miembro del comité editorial de varias revistas internacionales y evaluador externo internacional de escuelas de geografía. Tiene numerosas publicaciones entre libros y artículos. A continuación, vamos a presentar el video de su ponencia, debido a que él no nos puede acompañar presencialmente el día de hoy. Geógrafa Miriam, por favor, si fuera tan amable. ¿Podrías compartir la pantalla, por favor? Ah, correcto. Ya está. Entonces, ¿se ve? No se ve, no se ve todavía, ¿no? Todavía no. Quizá recién está cargando. Sí. Compartir. Compartir sonido. Opciones aquí. ¿Ahora sí? Sí, ya se puede visualizar. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Geográfica de Lima por invitarme a darles esta charla dentro del programa de los martes geográficos. En esta ocasión vamos a conversar sobre el sistema urbano, un tema que, pues, desde el punto de vista académico, es muy importante para los geógrafos y para todos los que trabajan los temas urbanos en general. Empezamos señalando que pues el sistema urbano, como su nombre lo indica, nos hace o nos lleva a pensar que las ciudades son organismos que no están aislados en el territorio, sino que se encuentran conectados entre sí, tanto por vías de comunicación física como también las vías virtuales, ¿no? Especialmente en los últimos años, con la tecnología está evolucionando rápidamente.
pues tenemos aquí una mayor interacción de las ciudades entre sí. Existe una serie de relaciones entre ciudades que están separadas entre sí y por eso utilizamos el término de sistema para referirnos a estas relaciones. Hay los sistemas urbanos que relacionan a las sociedades agrícolas, las zonas agrícolas, y allí sobresale la idea de los mercados periódicos o mercados temporales que en nuestro país, por ejemplo, siguen siendo todavía muy activos y que se refieren con las ferias que ocurren en los centros poblados menores, en las pequeñas ciudades, y en donde los comerciantes tienen todo un itinerario que los hace recorrer a cada uno de estos centros en el tiempo, por ejemplo, de la fiesta patronal, y ahí están presentes. Hay dos rasgos importantes en estos mercados temporales que tienen que ver, pues, con el movimiento de comerciantes, por un lado, y también la necesidad de maximizar la demanda por parte de los comerciantes. Entonces, como vemos en este pequeño gráfico, estas dos opciones están. Si tenemos un conjunto de mercados o de centros que están en una región, los comerciantes tienen un itinerario establecido en el año. Si pensamos por el centro 1, luego pasan al centro 2, al centro 3, al centro 4, utilizando la menor distancia posible para recorrer para recorrer esos espacios, ¿no? Pero por otro lado está la optimización de la demanda, que significa que no necesariamente van a ir al centro poblado más cercano, por ejemplo, empezando de uno, sino que pueden ir a un mercado más lejano, luego regresar. Entonces hacen los recorridos, recorriendo distancias mayores, pero que optimizan la demanda en términos de los tipos de ferias que allí puedan existir. Entonces, estos mercados periódicos se encuentran donde la densidad de demanda es baja y los vendedores son móviles. Pero, por otro lado, tenemos también los mercados fijos que están ya en los centros más grandes o en las zonas agrícolas más ricas, en donde hay más demanda por sus productos. Estos mercados fijos fueron los que sirvieron de base a la teoría de localización central, que vamos a referirnos antes de hablar del sistema, porque nos ayuda a entender esas relaciones sistémicas que son motivo de esta charla. El tamaño y centralidad de los centros no permanece constante, porque interviene la competición entre los centros y eso hace que algunos concentren una mayor área de mercado, muchas veces llevados por la conectividad que tienen dentro de la región, y mientras que otros pueden quedarse o estancarse. La centralidad responde a una variedad de factores, en donde podemos considerar la densidad de población, que es muy importante, la accesibilidad, la distribución y el cambio de tamaño de los mercados, en fin. Por eso, antes de estudiar el sistema de ciudades, vamos a entender la estructura básica de los asentamientos en cuanto a distribución, tamaño y tamaño en un territorio dado. Para eso, entonces, vamos a la teoría de localización central. No vamos a hacer un análisis de la historia de cómo va todo esto, sino un poquito dar algunas ideas que nos ayuden a entender el proceso. Por eso es mencionar aquí los aportes de Walter Christaller y otros al desarrollo de los sistemas de ciudades.
Comenzamos con Kristaller, quien desarrolló su teoría como algo general y puramente deductivo para explicar el tamaño, número y distribución de centros urbanos, partiendo de la creencia que existe un cierto principio de orden que gobierna la distribución. Aquí tenemos en este pequeño gráfico los centros que aparecen, ¿ya? Están cada uno de estos centros que tiene un lugar central que es un mercado o una ciudad, y luego tiene aquí unos puntitos concéntricos que significan la zona o el threshold, que vamos a hablar más adelante, que es el mínimo de consumidores que se necesita para que exista un bien o un servicio que se venda en ese mercado o en esa ciudad. Y luego la línea continua, la periférica, que es el máximo desde donde pueden ir los consumidores a ese centro a obtener ese bien o ese servicio. Entonces, Kristaller comenzó viendo que cada centro tenía un conjunto de bienes que se ofrecen y que se distribuyen en el mercado en una llanura de manera más o menos equitativa. Aquí, en este primer caso, aparecen que los centros tienen sus áreas del mercado, pero hay un centro menor que queda aquí en el interior, en este triangulito, y que no es atendido por ninguno de los centros que le rodean. Eso da lugar entonces a eso quedaría suelto, y por lo tanto, como dentro de la teoría todo el espacio debe ser cubierto, entonces viene acá este sobrelapamiento. Este sobrelapamiento donde se atiende a todo el territorio, todos los habitantes que están en la llanura, y así entonces para dividir los mercados lo que se hace es trazar una recta que divida la mitad de esta intersección, dando pues a cada uno su lado correspondiente, y eso es lo que lleva a lo que después conocemos en los hexágonos de Kristaller. Lo vamos a ir poco a poco viendo. En el lugar central, o sea, en la ciudad, se ofrecen bienes de diferentes rangos según el tamaño del centro. Cada bien ofrecido, como se ve en ese pequeño gráfico, cada círculo comprende el área de mercado de un bien. Cada bien ofrecido tiene su propio rango, el cual difiere no solo entre lugares centrales, sino también en direcciones a partir de un centro. Entonces, eso está a veces también delimitado por la morfología del paisaje y de las vías de comunicación que ahí se den. El rango de un bien es definido como la máxima distancia que normalmente puede recorrer una población dispersa para obtener un bien o servicio que se encuentra en un lugar central. Un lugar central es el mercado o la ciudad. El rango de cada bien es determinado por el tamaño e importancia del centro y de la distribución de su población. Y también ese rango es determinado por el precio del bien ofrecido y la capacidad económica del usuario para adquirirlo. Entonces, el precio del bien ofrecido, eso también se relaciona con la distancia física que tiene, económica y subjetiva, que tiene el consumidor potencial para ir a obtener ese bien a un centro dado. Entonces, para que exista un bien o un servicio en un lugar central, debe haber un mínimo de usuarios, como les dije hace un rato, que es el denominado threshold, que es el que está aquí, el círculo punteado interior, y un excedente, que es la zona complementaria. Entonces, esto que está entre el threshold y la zona complementaria viene a ser la ganancia que tendría realmente el servicio. Por ejemplo, para entender esto rápidamente, si yo tengo una panadería
que necesita tener un threshold, o sea, una demanda mínima de consumidores de 1,000 personas que consumen pues 1,000 panes. Entonces, este es mi threshold para la panadería. Y si esa panadería tiene después una zona complementaria que le permite tener unos 1,500 consumidores, entonces esos 500 extras van a ser la ganancia. Lo anterior es solamente para garantizar que no hay pérdida, o sea, la ganancia todavía es cero. El rango comprende tanto el threshold, entonces, como la zona complementaria, todo esto. Y está limitado por la línea crítica, que es la línea continua periférica, más allá de la cual ya no hay influencia del bien ofrecido en ese lugar central. Es decir, los consumidores que están más allá de esa línea ya no van a ir a ese centro a comprar. Los centros pequeños solo ofrecen bienes de rango menor. Por ejemplo, un centro pequeño, por decir un caserío, va a ofrecer pues bienes como arroz, azúcar, fideos, fósforos, velas, ese tipo de cosas. Pero ahí en ese caserío yo no voy a encontrar, por ejemplo, una tienda de ropa, porque eso ya aparece como un bien de rango mayor, que va a estar en un centro, en una ciudad más grande. Entonces, los centros pequeños solo ofrecen bienes de rango menor y los grandes ofrecen bienes de rango mayor y de rango menor. Entonces, Lima, por ejemplo, ofrece automóviles, pero también ofrece en una bodeguita fideos y azúcar. Entonces, eso nos hace entender esa distribución de los bienes. Y siguiendo aquí al mismo Cristaller, entonces tenemos acá el centro de la ciudad, en donde también aquí tenemos que ver con el efecto de distancia que da lugar a las áreas de mercado. En el centro, propiamente, la intensidad de la demanda es lo máximo que se tenga, pero a medida que aumenta la distancia, la intensidad de la demanda va bajando hasta llegar a este punto crítico, más allá del cual ya no hay demanda. ¿Por qué no hay demanda? Porque los costos de transporte van aumentando, y al ir aumentando esos costos de transporte hacen que el precio del producto vaya subiendo. Aquí la intensidad de la demanda es lo máximo porque el costo de transporte es casi cero. Entonces, un poquito para que nos den una idea, tanto de los gráficos y un poco de los hexágonos que les decía. Aquí se traza la línea, ¿ya? Y divide cada ladito, ¿ya? De que están acá, de los centros, y así es como se forman los hexágonos de Cristaller. Principios de ordenación del sistema de los lugares centrales, según Cristaller. Este sistema de lugares centrales parte de la premisa que todos los lugares dentro de una región son atendidos por un mínimo de centros. El arreglo jerárquico es tal que el número de lugares centrales varía geométricamente del orden mayor al menor como resultado de un patrón determinado por el valor K. Este valor determina el número de centros que se encontrarían en cada jerarquía y que se arreglan de acuerdo a principios de mercado, de transporte y de administración. Esto es importante para Cristaller, que habla de estos tres principios de mercado, de transporte y de administración, como se ven en este gráfico acá. Aquí tenemos, por ejemplo, el principio de mercado, que es el principio K3. El K3 significa que tenemos un mercado central y luego tenemos 6 mercados que se van a compartir su área de mercado con los mercaditos que están aquí, los hexagramitos menores. Entonces, cuando miramos esto, vemos que cada mercado de aquí solamente va a compartir a este mercado central 1/3 del área de mercado. 1/3. Entonces, si es 1/3 de cada uno, al final vamos a tener 6/3.
6/3 equivale a 2 mercados completos, más uno que está acá, son 3. Entonces ahí está el K3. Luego tenemos el principio del tráfico, la vía de transporte, que es el K4. K4, como ven aquí, varieta el mercado central, que es 1, y luego tenemos aquí esto que da a los lados, entonces se reparte solamente la mitad, viene para este centro y la otra mitad va para el otro lado. Como son 6 mitades, entonces eso hace 3, ¿ya? Más el 1 que estaba acá, a el 4. Y luego tenemos el principio administrativo, político-administrativo, que es K7. K7, en donde pues las áreas de mercado que están en las zonas eh, de influencia del mercado central, pues estos mercados desde el punto de vista político no pueden dividirse. Entonces se toman como una unidad, como un conjunto, porque eso conviene para la administración. Entonces 6 más 1 da 7. Eso hace entonces que Kristaller elabore este tipo de mallas, ¿no?, que vemos aquí, en donde pues se van agregando K13, K4, K7, K9 y K12, etcétera, etcétera. El modelo de Kristaller fue muy criticado al comienzo, o no tan criticado, sino que llamó la atención en los geógrafos, y otros, como Losch, se interesaron en ver realmente hasta qué punto lo que Kristaller proponía era lo más eficiente. Entonces él también hizo un estudio de las áreas de mercado en el trabajo que publicó en 1954, la economía de la localización, que fue inicialmente hecho en 1939 y traducido al inglés en 1954. Él demostró que el hexágono es la forma más eficiente para mostrar las áreas de mercado, pero también consideró que la propuesta de Kristaller era muy corta, sino que los hexágonos podían un poco rotarse y dar pues más valores K. Y así entonces él propone K3, K4, K7, que eran los de Kristaller, pero ponerle 9, 12, 13, 16, 19, 21, etcétera, que llega hasta 156 áreas de mercado. Entonces, imagínense este juego teórico haciendo de que las mallas de Losch aparecieran como una especie de colmena, de un panal así grande. Según Losch, ningún abastecedor puede obtener una ganancia en exceso a lo necesario para el sostenimiento de la firma. Y es porque hay una competición que va a limitar las áreas de mercado en el territorio. Cada bien tiene su propio threshold y tamaño de mercado, lo cual es representado por un valor diferente de K. Así, Losch encontró que habían más funciones de K que las K igual 3, 4 y 7, y construyó hexágonos más grandes, reorientados para dar valores, es decir, empezó a rotar los hexágonos y dando una serie de coincidencias de figuras. K9, K12, K19 y muchos más. El bien de orden más bajo tiene un valor de K3. El siguiente es 4 y así sucesivamente, de tal modo que hay 150 redes de diferentes funciones K que representan las áreas de mercado de 150 bienes. El área de mercado del proveedor de cualquier bien podría visualizarse en el modelo de Losch como una red de pescar, cuyo tamaño estaría determinado por el threshold del bien en referencia. Como cada bien tiene un threshold diferente, el paisaje económico de Losch está conformado por la superposición de tales redes. Otra modificación en la propuesta por Berry y Garrison, allá por 1958,
quienes acentuaron el análisis en el threshold y rango de los bienes y servicios. Esto les permitió escapar de la premisa de una población homogéneamente distribuida que presentaba Kristaller y Losch. Berry y Garrison señalaron que en cualquier caso rural o urbano, cuando hay capacidad de compra, bien puede establecerse la venta de un bien de rango mayor o menor. La jerarquía ocurre porque los bienes tienen diferentes thresholds y demandas. Los de poca demanda exigen thresholds grandes y los de mucha demanda pues, y pequeños thresholds. Bueno, aquí tengo los de poca demanda exigen thresholds grandes y los de mucha demanda y los pequeños thresholds pueden expandirse en lugares más interesante porque hemos tenido alguna experiencia que ocurrió en el Valle del Guayaga, en Tocache específicamente, allá por los años 80, 90, cuando el narcotráfico estaba muy, muy fuerte allí y que llevó a que el Toyota estableciera una especie de un concesionario Toyota que se estableció en Tocache. Tocache, una ciudad que en esos tiempos tenía alrededor de, pues, cerca de 30,000 habitantes, quizá un poquito menos. Y duró mientras hubo la demanda del dinero que había del narcotráfico. Una vez que termina el narcotráfico, pues el concesionario cerró el negocio. Es decir, pues el área de mercado no era suficiente para eso. Walter Isard indicó que los hexágonos regulares no ocurren en la realidad, también estudió el asunto, y que los lugares más grandes incrementan la densidad de población de sus alrededores, que las economías de escala son importantes y introdujo dos modificadores claves: la variación en la densidad de población y las arterias de transporte principales, que ambas distorsionan el patrón de las áreas de mercado. Aquí tenemos pues, la malla de Isard, ya que comienza pues al centro propiamente, y él tomó a Indianápolis y Toledo, me parece, las dos ciudades, como áreas de mercado de bienes que ofrecen, y cada uno pues con sus diferentes mercados que se van extendiendo hacia afuera. Vance también, allá por 1970, modificó la teoría de localización central en un modelo conocido como el modelo mercantil y argumentó que la teoría de localización central es un caso especial. Él ignoró al sector mayorista y desarrolló un sistema urbano donde la autosuficiencia nunca ocurre y que debe tener un comercio externo. Este comercio externo, especialmente el comercio internacional. Y aparecen aquí, entonces, en este modelo mercantil, un área de mercado que tradicional o bien acentuada como podría ser Europa, por ejemplo, y el mar que lleva a otro continente, un continente de colonización especialmente, donde se llevan mercaderías y se traen en retorno otras mercaderías. En un primer momento, en un segundo momento, se va acentuando la colonización, el área de mercado se va ampliando, se van estableciendo ciudades cada vez más grandes, van aumentando los tipos de bienes de intercambio. Un tercer momento donde las rutas marítimas aumentan, llegan ya al interior del nuevo continente, se establecen rutas al interior. Eso se pone en el caso, por ejemplo, África fue así como entrado con las rutas. Se va acentuando, van desarrollando áreas agrícolas, líneas férreas, comunicación, aparecen centros al interior, y pues aquí donde tenemos ya
las áreas de mercado totalmente establecidas en el nuevo continente y en función de lo anterior. Eso entonces tiene que ver con el comercio internacional. De todo esto se fue desarrollando la teoría de localización central o de los lugares centrales, que actualmente se entiende como la teoría de localización, de tamaño, de naturaleza y espaciamiento de las actividades de los centros urbanos. Constituye, por lo tanto, la base teórica de gran parte de la geografía urbana y de la geografía del comercio y de negocios al por menor. Un poquito cerrando esta parte del sistema, vamos a ver al sistema de las ciudades establecidas en función como áreas de mercado. Cada ciudad tiene un área de mercado, y aquí aparecen, por ejemplo, todas estas, una ciudad más grande que puede ser Lima, por ejemplo, y ciudades más pequeñas como Trujillo, Arequipa, Tacna, Chiclayo, Piura, qué sé yo, que están a lo largo de una línea de transporte en donde la influencia de Lima, por ejemplo, llega a todas las otras ciudades del interior del país, pero cada de estas ciudades también tienen su área de influencia. Un estudio dentro de sistemas de geografía urbana para determinar áreas de influencia significa recorrer estas distancias y hacer especie de entrevistas en los puntos que uno considera ya un poco intermedios para saber, por ejemplo, si tomamos Arequipa como el centro y avanzamos hacia Lima, a dónde termina la influencia de la ciudad de Arequipa y comienza la influencia de Ica, por ejemplo. ¿En qué lugares nosotros podemos hablar? Hablamos en Nazca, hablamos en Hawái, hablamos en Atico, ¿en qué lugar? Entonces eso se reconoce en un recorrido en el terreno para averiguar estas áreas de influencia. Las áreas dentro de la determinación de los sistemas de ciudades, pues nos interesa saber cómo se distribuyen las ciudades en el territorio. Y para eso utilizamos la regla del rango tamaño. Los asentamientos en una región se acomodan en orden descendente según sus tamaños de población. La regla del rango tamaño sugiere una predicción a partir de la población de la ciudad mayor. Quiero saber la distribución del rango tamaño de la región Piura, por decir. Entonces, la ciudad de mayor tamaño viene a ser Piura. Esa va a tener el rango 1 y es a partir de allí donde voy a hacer la selección de cuál es el tamaño de ahí yo saco teóricamente la distribución de los rangos 2, 3, 4, 5 y comparo con las poblaciones reales que tiene Sullana, Chulucanas, Paita, Talara, etcétera, para ver si en qué rango están. Desde el punto de vista teórico, entonces la fórmula para entender la regla de rango tamaño está dado aquí. PR es igual a PI por 1. PI es la población de la ciudad de rango 1, en este caso Piura, y PR es la población de la ciudad de rango R. En este caso, por ejemplo, si yo quiero averiguar el rango de Sullana, entonces aplicaré la fórmula de Piura por la población de Sullana. Entonces, la regla de rango tamaño me va a dar un orden que al final aparece en este gráfico y que van desde pues ordenadas. Aquí las he puesto desde las más pequeñas de la aldea, sigue al caserío, al distrito, la ciudad pequeña, la ciudad mediana, la metrópoli y la ciudad mundial. Entonces, esta regla nos dice que los centros más pequeños están más cerca entre sí en función de distancia y que los centros más grandes están más lejos entre sí. Y, por supuesto, dentro de eso también nos hace ver que entre cada ciudad en grande
van a haber centros más pequeños intermedios. Entonces, en el Perú, por lo tanto, tenemos una ciudad capital, no, la ciudad mundial aquí está para el sistema mundo, pero tenemos la metrópoli, nos quedamos aquí nosotros, Lima, luego tenemos ciudades medianas, que son las capitales de departamentos, y así las capitales de provincias, capitales de distritos, caseríos, aldeas. Entonces van en ese orden. Y un poquito para ver, este es un mapa que fue desarrollado por el censo del año 93, está un poquito pasado, pero que nos sirve un poquito de referencia, de modelo, de ejemplo, para tener una idea de cómo se distribuyen el sistema de ciudades en nuestro país. Están las ciudades más grandes, están ubicadas en la costa, aun cuando también tenemos Iquitos, por ejemplo, que está en el sexto lugar dentro de las ciudades más grandes del país. Cusco, Huancayo, que aquí no aparece como una ciudad mayor, pero que actualmente está también creciendo rápidamente. Dentro de ese trabajo que fue hecho por el Instituto Francés de Estudios Andinos, el año 93, se estableció aquí, por ejemplo, la distribución de los centros según el tamaño, las ciudades de 20,000 a más habitantes, y, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? De 20,000 a más habitantes, y luego pues aparece aquí esta media. Entonces, de acuerdo a este trabajo, las ciudades intermedias que están dentro de esta parte central están entre 90,000 y 300,000 habitantes más o menos, ¿no? Entonces, de por acá hasta por aquí más o menos. Entonces, eso es interesante porque un poco que contradice las versiones que ha hecho el Ministerio de Vivienda sobre la calificación de ciudades intermedias, que es un término que, bueno, pues no, hoy día no vamos a hacer comentarios mayores, pero solamente para tener una referencia. Los sistemas urbanos, entonces, sistemas urbanos y el desarrollo comercial. Entonces, si los lugares centrales solo sirven al área circundante, entonces no tienen posibilidades de crecer y dar lugar a pueblos grandes y ciudades. Para que crezcan, la economía urbana debe ser estimulada por una demanda más allá del área circundante. Por eso, los pueblos ubicados a lo largo de las rutas comerciales crecen más rápido que otros que están en zonas, digamos, de mayores fricciones espaciales. El crecimiento de la ciudad mercantilista es dependiente de las transfusiones regulares de intercambios de bienes. El crecimiento de la economía urbana ligada al intercambio de mercaderías, en fin, como el caso del algodón, que dio lugar a crecimiento de ciudades como Piura, por ejemplo. El crecimiento selectivo. Las ciudades grandes tienden a crecer debido a que tienen una base comercial e industrial más amplia y tienen una fuerza política o tienen también un mercado propio. Eso se discute para el caso de Lima, por ejemplo. Allá por los años 80 hubo una intención política de trasladar la capital de la República hacia el Valle del Mantaro. Y todo el mundo hablaba, y el INP en ese tiempo que estaba, entonces inclusive nombró una comisión para que hiciera el estudio de cómo iba a ser el traslado de la capital hacia el Valle
del Mantaro. Los huancaínos estaban felices, por supuesto, porque decían que eso iba a dar e impulsar el crecimiento, el desarrollo de el Valle del Mantaro, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta estaba, la ciudad capital, una vez que pierda su poder político, administrativo, iba a seguir creciendo a la velocidad que estaba. Entonces, las discusiones al respecto fueron de diferente tipo, pero en general todos aceptábamos la idea de que Lima iba a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ya tenía su base propia de la base comercial, la base industrial y consumidores que estaban acá de un consumo interno, entonces que hacía pues que sigan produciéndose los bienes acá y no eh, en otra parte. Otro ejemplo que tenemos de esto, de un modelo que sí se hizo y que fue el cambio de Río de Janeiro como capital federal de Brasil a Brasilia. Igual, entonces Río de Janeiro no se estancó y siguió avanzando en población. Las interrelaciones entre crecimiento urbano y desarrollo industrial fueron similares a las de las actividades mercantiles en estas ciudades grandes. Con la industrialización se dieron dos cambios en el sistema urbano. Aumentó el grado de urbanización, por un lado, y el proceso de crecimiento urbano y económico no fue homogéneo en el espacio. De hecho, las ciudades mayores capturaron la mayor parte de la industrialización. Y eso es sencillo de entender, puesto que los grandes centros se encuentra la mano de obra y la mano de obra calificada, que es lo que necesita la industria. Y por supuesto, a los inversionistas siempre les interesa hacer economías de escala, ahorrar gastos y pues tener a la mano de obra en las grandes ciudades donde no tiene que pagarles por traslados, alojamiento, transportes, etcétera, entonces es más rentable. ¿Qué pasó acá? Disculpen, algo está ocurriendo. Ah, no, era mi última, disculpen, era la última vista que tengo. Entonces, hablar del sistema de ciudades, hemos hablado en este sentido de las interrelaciones, de las interdependencias económicas, mercantiles, que llevan al crecimiento y que están en función de la demanda. No me he referido al funcionamiento interno del sistema, porque eso ya es otro motivo para una segunda charla. Por ahora, espero que esto nos haya ayudado a entender cómo se distribuyen las ciudades en el territorio y cómo uno espera que algunas crezcan más rápidamente que otras. Lamentablemente no estoy para responder las preguntas que puedan venir, porque esto lo estoy haciendo antes debido a que el día martes, o sea, mañana, tengo un compromiso que no puedo estar fuera de él. ¿No? Pero si hay algunas preguntas, me las pueden hacer a mi correo, que ya ustedes lo conocen. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, agradecemos la ponencia que hemos tenido por parte del doctor Hildegardo Córdoba. Y como él mismo lo mencionó, no ha podido estar el día de hoy con nosotros, pero tenemos su ponencia. Igual si tienen alguna consulta, pueden dejarlo aquí escrito en el chat, que nosotros lo vamos a enviar por el correo. A continuación vamos a tener una segunda ponencia
Voy a hacer la presentación oficial. Nuestro segundo ponente es el arquitecto William Alexander Palomino Bellido. Es egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Patrimonios Arquitectónicos y Urbanísticos por la Universidad de Alcalá. Es miembro de la Junta de Superintendencia del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa, director del Instituto Municipal de Planificación de Arequipa y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín. Esta tarde nos presentará el tema Arequipa, Museo Vivo. Arquitecto William Palomino, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene la palabra. Arquitecto William, su micrófono está apagado. Muy buenas tardes. Agradezco mucho por la invitación de la Sociedad Geográfica de Lima y también de la doctora Katarzyna. Muy buenas tardes con todos igualmente. Voy a compartir. Por favor. Sí, se logra visualizar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo que voy a presentar es el estudio de caso Arequipa Museo Vivo. Esta es una ley local, así tiene el nombre, es la Ordenanza 1200-2020, y voy a hablar acerca de qué es Arequipa, ¿no? Entonces, estos son planos que los hemos llevado a estos sistemas digitales. Esta es la Arequipa de 1890, la Arequipa de 1905, el corazón amarillo es el centro, digamos, fundacional, el centro histórico, la Arequipa de 1942, por los 400 años, la de 1954, 1961, y 1970, y luego la Arequipa de los años 80, es decir, una Arequipa que en menos de 20 años casi se triplicó en tamaño, en proporciones, y allí se puede comparar nuestro centro fundacional, que es el que está en color amarillo, que es el que denominamos como centro histórico de Arequipa, y luego la manchita que está un poco más allá de color mostaza, que es la zona monumental declarada por el Ministerio de Cultura en el año de 1972 mediante la Resolución Suprema 2900. Entonces, esta es nuestra ciudad. Y sobre esa ciudad se encuentran los ámbitos que nosotros hemos considerado que tienen valor para la memoria del ciudadano. Su centro histórico en amarillo, su zona monumental de Arequipa, la zona monumental de Yanaguara, que es otro espacio que fue un asentamiento prehispánico, luego una reducción, y los barrios históricos hasta mediados del siglo XIX, 1940. Entonces, sobre este espacio cultural, tenemos nuestro elemento más importante, significativo, que es el río, y este río que tiene, pues, que pasa por unas zonas que han sido, de alguna manera, parte del proceso de ocupación prehispánico. La zona del centro histórico de Arequipa y zona monumental, que es la que estoy señalando, que de acuerdo a algunos estudios, como el hecho por el doctor Pablo de la Vera Cruz, bueno, podría haber sido ocupado sobre el siglo XII, es decir, el año 1100. Y luego la parte norte, que está con otros colores más intensos, que corresponden a áreas como, por ejemplo, Tograhuasi, el Valle de Chilina, y que casi llega hasta otro ámbito que le llamamos el Parque de las Rocas, que en este momento es un tema de discusión local, incluso, incluso hasta denuncias de parte de algunas empresas hidroeléctricas que quieren hacer una represa en esta parte. Y en la parte baja, que es la otra zona verde, que correspondería pues a fases anteriores de la ocupación del siglo XII, ¿no? Que nosotros llamamos la presencia de la cultura churajón. Y sobre este espacio
se encuentran pues nuestro centro histórico. Acá nuestras dos herencias prehispánicas que aún todavía, felizmente, están protegidas mediante la ordenanza municipal 739 del año 2012, que ha sabido sabiamente pues, incorporarlas como áreas de amortiguamiento, así lleva el nombre, áreas de amortiguamiento vinculadas al área patrimonial, que es este que está de amarillo, que es nuestro centro histórico declarado por UNESCO en el año 2000, y nuestras dos zonas monumentales en rojito, declaradas mediante la Resolución Suprema 2900 del año 72, y lo que está en color celeste es una ordenanza, la 115 del 2001, que protege los barrios históricos que se dieron en torno a estos espacios coloniales y republicanos. Entonces, todo esto forma parte de un ideario, es decir, el ciudadano, es más, lo entiende así, o sea, la campiña la entiende como esa herencia cultural que aún todavía sigue formando parte, casi con esa línea mental de la colonia, y luego orgullosamente de esa línea continua presente que es la República. Entonces acá se estructura de una manera significativamente particular este constructo ideado por el ciudadano común de entender que tenemos todas las fases completas. Y es más, la campiña es la hermana menor del centro histórico, sigue siendo incluso defendido por todos los ciudadanos. Este mapa que está aquí, que corresponde a la ordenanza 115 del año 2001, que además lleva el nombre de las zonas de tratamiento, tiene que ver cómo la ciudad ha ido desarrollándose a través de la historia y a través de sus barrios, ¿no? Este es el damero fundacional. Aquí hay una, digamos, hubo allí una especie de discusión con el Ministerio de Cultura cuando se declaró Arequipa, porque el damero fundacional es que incluye estas 9 manzanas que estoy señalando con el puntero, pero por una cuestión bien extraña, se declaró como zona monumental lo que está casi en amarillo, comparte estas 2 cuadras que vienen por aquí. Pero bueno, más allá de esa anécdota, tenemos este barrio que es el barrio fundacional, o sea, el lugar donde se fundó la ciudad de Arequipa. Y que yo me voy a permitir, por ejemplo, señalar que la calle Santo Domingo, que es esta que viene por aquí, llega y se interrumpe en esta mitad de manzana. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la calle Tristán, que viaja por aquí, viene y también queda a mitad de cuadra, o la calle, por ejemplo, Santa Marta, que llega hasta Santa Catalina, ¿no? Y luego en la parte norte es interrumpida, por ejemplo, con la iglesia de Santa Marta. Bueno, cuando se estuvieron haciendo algunas excavaciones para el drenaje subterráneo, nos hemos encontrado con cosas bien curiosas, que por ejemplo la calle Jerusalén, que es esta que estoy señalando, justo acá, terminaba en una antigua construcción. Entonces, cuando se excavó, se encontraron en mitad del edificio en medio de la calle. Entonces, esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, la ciudad fundacional, o sea, la ciudad antigua, no tenía continuidades de vías, sino más bien estaban interrumpidas, ya sea por la estrechez de algunos pasajes o en algunos otros casos por construcciones. Más allá de ello, tenemos otros barrios, como por ejemplo el barrio del Solar, que es este que dice Z4, un barrio que el día de hoy tiene un carácter comercial, pero que en su momento eran zonas de urbanizaciones y chalet de Art Nouveau y Art Deco de la época, que es la zona de San Camilo, la que está de color rojo. Luego la 7 que corresponde al barrio del Cuarto Centenario, sobre los años de 1930 en adelante, o el de Moradito, María Isabel, o de la Estación, que nace con la Estación de 1781, y el barrio de María Isabel de 1920, o el de Vallecito de 1933, o el de San Antonio, que tiene sus antecedentes mucho más anteriores, incluso con las reducciones con Santa Marta y el mismo San Antonio, donde se encontraría, bueno, se hubiese encontrado el segundo cementerio rural, que ahora es una plaza, el barrio de los Yagabayas, el barrio de San Lázaro, que lleva la zona de tratamiento 3,
el barrio este de la parte norte, que es uno vinculado, por ejemplo, a la ciudad Jardín, nuestro barrio de Alto Selva Alegre, con arquitectura este, neo, neocolonial, el barrio de la Recoleta, la zona intermedia paisajista que está de color verde. Entonces esto tiene que ver de cómo fue la evolución de la ciudad en diferentes momentos y tiempos. Evolución que, bueno, el día de hoy está, digamos, entremezclada con algunos caminos incluso muy antiguos, como el de Beaterio, o el de la Recoleta, que luego se convierte en la calle de los Serranos, que está en Tograhuasi, y que va hacia la parte de una de las estructuras volcánicas, que es el Chachani, y dentro de digamos, estructura de pueblos, ciudades, escuchaba hablar también al doctor antes de esas aldeas, por ejemplo, la Antiquilla, mezclada dentro de un sistema de callejuelas, o sea, la ciudad que ha ido atrapando diferentes momentos históricos, ¿no? Entonces, en resumen, esta es nuestra ciudad, o sea, nuestra, nuestra zona, nuestra zona de protección histórica, cultural, con sus 12 barrios históricos, la ordenanza 115. Luego, la idea de recuperar también los antiguos caminos como parte de todo este sistema enmarañado que se va superponiendo incluso con fases prehispánicas, porque esta es la zona de la Recoleta, que en el año 2018, por debajo del nivel del suelo a 2 metros de profundidad, nos encontramos con tumbas, o sea, decir una ciudad debajo de otra ciudad, una ciudad que por años se consideraba poco más allá inca y luego muy castiza española, pero que tiene pues presencias de otros subestratos. Entonces la ciudad es un gran sistema, no solamente del que observamos y diseñamos, sino de lo que ha ido en el tiempo como territorio y como transformación del hombre, idealizándolo y modelándolo, ¿no? Entonces, la ciudad del 2000, de la declaración del Equipa Patrimonio Mundial, la ciudad propuesta y la ciudad integrada con sus zonas agrícolas que son prehispánicas y que tienen un poco más allá de 900 años de historia, de antigüedad, ¿no? Entonces, con esto, paso también a explicar ahora, antes de hablarles del Equipa Museo Vivo, de lo que también son los otros espacios urbanos, ¿no? Por ejemplo, ese es un trabajo que se hizo para las ciclovías de Arequipa, muy controvertidas, es un tema que también es muy apasionante, pero se hizo esto con un sistema de medición, el GPS Strava, y se midieron alrededor de 300 ciclistas, y los ciclistas tienen pues estas intensidades que se miran por aquí, que van dibujando extrañamente, no es, bueno, ¿qué digo? No extrañamente, que van dibujando, por ejemplo, antiguos caminos, ¿no? Y acequias, ¿no? Por ejemplo, esta que pasa por la parte superior tímidamente corresponde a lo que es la acequia del Filtro. Por aquí, que luego se une por la Universidad Nacional de San Agustín y va a salir hacia Paucarpata, es el camino del camino de la acequia de de San Francisco. Y por aquí, el camino de la acequia de Santo Domingo, que va por la avenida Dolores, una avenida muy conocida, la avenida Salaberry, que eran antiguos trazos de caminos presumiblemente prehispánicos, luego identificados en la fase colonial y luego indudablemente en la parte republicana. Entonces, un descubrimiento de esa manifestación de movilizarse en bicicleta que nos ha dibujado la ciudad, el trazado pre-inca rural antes del proceso de colonización hecho por los ciclistas, ¿no? Y luego que es muy interesante, Arequipa ha ido cerrando calles para hacerlas algunas peatonales, otro tema de controversia en una ciudad donde el vehículo, el objeto es algo más importante, donde incluso, lamento decir esto, que hasta algunos bomberos estacionan su carro en veredas. Entonces, yo digo eso muy apenado, pero lo tengo que decir para que vean un poco la inconsciencia y esa, digamos, esa especie de mitificación al vehículo sobre el peatón. Pero
el espacio ha ido tratando de recuperar y tenemos esta otra geografía de espacios que se han restaurado ambientalmente, donde el ruido, esta es una mención de ruido, y donde están las zonas más lindas y turísticas, probablemente quizás porque ahora están más limpias y se pueden recorrer, pero que también tienen He tratado de conseguir este plano, no lo he podido lograr, pero donde coincide la incidencia del delito, el mapa del delito, es coincidentemente menor en estas lagunas azules que en las rojas. O sea, es interesante como para poderlo estudiar luego de manera mucho más sistemática, ¿no? Y esta es nuestra ciudad. Un matiz, nuestro centro histórico hasta la Plaza de Armas, es un matiz de una superposición de estilos arquitectónicos que van desde la arquitectura protohispánica, barroca, en sus diferentes fases, neoclásica, neorrenacentista, hasta llegar a la arquitectura neomoderna. O sea, una Arequipa matizada por colecciones de arquitecturas, en un segundo piso, en un tercer piso, como si fuesen pues escaparates o vitrinas de un gran museo. Y entonces, Arequipa, por lo tanto, para nosotros, es un gran sistema constituido por un museo donde el espacio urbano, ¿no? ¿Qué tiene? Colecciones en torno a los cuales, pues, existen sistemas espaciales, culturales, dinámicos, que nunca han terminado de seguirse transformándose, probablemente como todas las ciudades del planeta, simbióticos y equilibrados, donde aún todavía, por ejemplo, en la Plaza de Armas se sigue, y eso creo que hay que destacar, permitiendo que haya manifestaciones, ¿no? En algún momento nos asustaba, la ordenanza 1124 quería impedirlos, pero creo que es parte de esa otra parte de la ciudad, que no es pues la física, ¿no? Sino es la ciudad esta inmaterial, esa ciudad donde interactuamos como seres y podemos nosotros desarrollar esas dinámicas, ¿no? Democráticas, espontáneas, ¿no? Que luego fundamentan nuestros sistemas de equilibrio económico, que además la Plaza de Armas en el 2021, a una cuadra de la Plaza de Armas, registró la compra de un terreno, de una casona, con el mayor costo, $5.000 el metro cuadrado. Allí, en el mismo corazón, a un año después de la pandemia, de que acabara oficialmente la pandemia. Esto tiene que ver con algo que está allí, definitivamente. Hay que generar un equilibrio en el cual toda la ciudad, pues, de alguna manera está vinculada con este centro histórico, también naturales y culturales, ¿no? Pero que no se trata, pues, que este espacio sea inerte, ¿no? O sea, generar, pues, que sea el espacio del turismo, ¿no? Lo que queremos más bien, a través de lo que es la ordenanza, es que este espacio más bien sea para el visitante, el habitador, el que ejerce el acto de habitar, ¿no? Aquel que nos permite, pues, generar, pues, dinámicas. Y para esto, digamos, eh, para lograr esto, se creó pues esta ordenanza, ¿no? Que tenía como, digamos, excusa colocar el escudo azul, que es un emblema que se coloca para hacer reconocer que allí hay un monumento histórico y que en el caso de una guerra, como lo que está sucediendo en Europa del Este, puedan ser protegidos, pero aquí lo utilizamos de otra manera. Y van acompañados de un programa que se llama Memorias Históricas. Este programa de Memorias Históricas y Lecturas Públicas tiene tres elementos: la colocación del escudo azul, que obligamos a las autoridades a acudir. Luego se hace un estudio histórico de todos los estratos, prehispánicos, coloniales, etcétera, etcétera, republicanos, y lo colocamos en unos elementos de lectura rápida. Y luego también ahora se han colocado 145 escudos azules y se han leído alrededor de 100 poemas diferentes de lugares distintos y de casonas diferentes. O sea, hemos descubierto otra geografía, otro estrato más diferente, totalmente distinto, que es el hecho de esa manera de exclamar y transmitir nuestras formas espirituales, ¿no? Y también las tertulias públicas. Esto es la ordenanza 1124 y los objetivos es crear la idea de Arequipa Museo Vivo, Arequipa Enciclopedia Pública y Arequipa para Todos, con las maquetas tifológicas, ¿no? Entonces, esto comienza así, es un acto público, las autoridades están al fondo, acá está, por ejemplo, el director del Ministerio de Cultura, el ex el presidente del Comité Mundial de ICOMOS,
fallecido hace muy poco tiempo, están colocados allí y están hablando acerca de el valor que tiene este edificio, que es, por ejemplo, la Tercera Orden. Va la prensa, van los propietarios, a los cuales nos interesa, ¿no? El custodio, nos interesa ponerlo de relevancia, porque tras él existe otra estructura que va ramificando, por ejemplo, la genealogía de la vivienda, de las personas que viven allí. O sea, la ciudad con el carácter del espíritu, ¿no? La ciudad en la cual se puede contar la memoria y que es la arquitectura, redescubriendo cosas que el habitador, el que reside todos los días, lo hace, ¿no? Y lo hacemos a través del escudo azul. Y el escudo azul es la excusa para hacer el estudio histórico, los relevamientos o levantamientos de la información y la catalogación de los monumentos al mayor detalle posible, ¿no? Y que esto va acompañado de las autoridades y por consiguiente nos llama la prensa y casi todas las semanas, comenzamos en el año 2019, 2019-2020, todas las semanas, y luego hemos empezado un poco a reducir el tiempo, pero todas las semanas había que hablar de esto que encerraba la ciudad, ¿no? Descubrir a las familias, descubrir que allí no solamente es una ciudad que tiene pues otros matices, como las actividades institucionales privadas, educativas, ¿no? El espacio religioso, y hasta motivar pues que esta ciudad se avive, ¿no? Se convierte en escenarios de actividad cultural, ¿no? Ferrocarriles, hospitales, y luego esto fue parte de una experiencia para recorrer y experimentar la ciudad de ese que le llamamos nosotros el ciclista. Aún todavía siguen habiendo ciclistas que pasan por la ciudad a pesar de que las ciclovías han sido retiradas, un experimento que valió la pena para saber y descubrir que había ciclistas, ¿no? Y que la ciudad era transitada en la ciudad del trazado prehispánico, ¿no? Y el código QR, todo el que va por la ciudad tiene 145 probabilidades para entender la historia y entender quiénes son estos ciudadanos que son los que protegen y los que han dado el sentido a la ciudad, o los lugares como las bibliotecas que atesoran las otras partes de las memorias, ¿no? Y finalmente, pues aquí las lecturas públicas, que son este acto de leer un poema en el lugar donde se escribió, o en el lugar donde para esa razón se escribió este poema, ¿no? Y hacerlo en el espacio público, o luego las tertulias que llaman bien con expertos, donde se puede redescubrir lo que la ciudad tesora, pero que todo el mundo conoce, pero que hay veces hay que recordarlos en escenarios con sus propias atmósferas, ¿no? Donde se puede hablar acerca de cosas que existían en esta ciudad, como por ejemplo Arequipa fue probablemente una de las pocas y últimas ciudades que se resistió a darle el paso al vals por el minueto, o que tuvo por muchos años la tienda vieja, el tendejón, que luego se convirtió en la chichería o la picantería, y eso es Arequipa, museo vivo, ¿no? Y aquí muestro muy rápidamente algunas imágenes de los libros, pero esta es la parte conmovedora, porque Arequipa también tiene otros subsistemas que son pues las personas que no tienen algunas capacidades, y en especial esta imagen es muy enternecedora. Son personas invidentes, esta sobre todo. Esta persona dijo algo que realmente valió la pena tener que entender la ciudad desde su punto de vista, ¿no? La maqueta tifológica. Por primera vez, ciego de nacimiento, por primera vez puedo entender la iglesia de Santa Marta. La conozco, ¿no? Porque la puede tocar, y entonces esto es también para los niños, para estas personas, o sea, la ciudad que es inclusiva y que además es sostenible, porque estas cosas le han dado dinámica a la ciudad se recrea, y ya hay guías de turismo que las utilizan, se genera una economía, estas se pueden malograr, además tienen que malograrse, y volvemos a hacerlas con nuestra escuela taller, y hablamos en quechua, porque también es otra manera donde esa geografía que nos negamos muchas veces de entender, pero que existe en la ciudad, ¿no? Contada para todos, admirada por todos, y aquí al final tenemos muchos más datos, no sé cuántos, pero creo que superan los 1000 datos sobre esa ciudad, que ya no solamente puede ser vista desde el monumento, sino entendida desde los otros estratos de lo que significa pues una ciudad
que es un museo vivo. Muchísimas gracias. Agradecemos la ponencia del arquitecto William y también indicarles que pueden generar sus preguntas, comentarios en la plataforma y los vamos a leer de inmediato. Por mientras le voy a hacer el paso a la doctora Katarzyna para hacer algún comentario o reflexión de las ponencias. Por favor, doctora Katarzyna, ¿nos quisiera compartir algo? Ya, aquí puse una pregunta. Bueno, realmente hemos tenido dos visiones específicas, diferentes de lo que es ciudad como sistema, ¿no? Doctora Hildegardo nos ha presentado sistema de ciudades, pero dentro de eso, especialmente desde el punto de vista teórico, y cómo dentro de la ciudad funcionan las áreas centrales, y también cómo estas áreas centrales se comunican o dependen de todo el sistema de las ciudades. Es dentro de un área específica, ¿no? Es un tema muy amplio que surgió gracias a los esfuerzos de los geógrafos alemanes, Kristall, Losch. Luego fue trabajado por los geógrafos americanos y especialmente por la Escuela de Regional Science dirigida por Walter Eisser, ¿no? La presentación de Hildegardo, a pesar de que tenía ejemplos peruanos, es bastante teórica y en la realidad sí se cumple, pero depende mucho de la distancia del número de habitantes, de recursos, si son distribuidos de una manera regular o no. No por, digamos, por casualidad. La teoría de Kristaller está hecha estudiando Alemania entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y es un país llano donde él ha podido observar esta aparente regularidad y donde, digamos, caracterizó su modelo, ¿no? Donde arregló su modelo. Por otro lado, hemos tenido conferencia de arquitecto William Palomino, que nos ha demostrado desde el punto de vista de Arequipa, una ciudad y museo, ¿no? Interesante, como lo llaman, porque justamente es un crisol de diferentes de la historia muy larga y que todavía sigue viva, ¿no? Yo justamente aquí puse mi pregunta porque aparentemente la ciudad es grande, digamos, ya es segunda ciudad del Perú, tiene 1 millón de habitantes, ¿no?
bueno, eso es justamente algo en contra del sistema de ciudades, normalmente en el cual en los países, digamos, de una... que no tienen nuestra geografía o la geografía tan difícil, la segunda ciudad nunca es 10 veces más pequeña que la primera, ¿no? Y eso es en realidad durante toda la historia, bueno, colonial, ¿no? Desde Colonia hasta ahora ocurre siempre igual, ¿no? Siempre nuestras relación entre primera, que es Lima, y la última, segunda, perdón, que es Arequipa, siempre la diferencia era 1 a 10, ¿no? Pero lo que me sorprende en Arequipa, que este crecimiento de la ciudad, tanto poblacional como espacial, no, digamos, en ese conglomerado grande que se extiende cada vez más hacia los alrededores, el centro histórico sigue vigente, sigue no solamente centro histórico, pero es un referente para cada ciudadano arequipeño, ¿no? Y es un centro. Pregunto, ¿existe alguna formación de otro centro dentro de la ciudad de la ciudad arequipeña, un centro grande, ¿no? Digamos, o un centro que atrae a las poblaciones con su actividad, con su dinámica, ¿no? Observo, por ejemplo, en la ciudad de Piura, que igual el centro histórico y sus alrededores siguen siendo gran centro de la ciudad, ¿no? Todo lo que se quiere hacer en la ciudad, uno tiene que llegar al centro histórico, ¿no? Y esos alrededores. ¿Cómo está en Arequipa? Bueno, esa es una de las preguntas que está en plena discusión, doctora Katarzyna. De hecho que los planes directores modernos, bueno, los que estaban más o menos entendidos así, el de 1940 concibió una ciudad que iba en función de ensanches, ¿no? O sea, es decir, un centro con una corona. El de 1960, que luego fue parte después del terremoto de 1958, 1960, el de 1964, generó unas áreas de expansión, pero para propiciar que el centro tuburizado, que había sido afectado por esos dos sismos del 15 de enero y el 13 de enero, fueran a zonas residenciales, o sea, dormitorio. Y hasta ese año aún todavía seguía siendo el centro, el elemento más importante. Y los pueblos, los que estaban a los alrededores de esta ciudad, aún todavía dependían de manera significativa del área central, ¿no? Incluso hasta tenían nombres importantes, ¿no? Me voy al centro, me voy a la Recoba, ¿no? O sea, me voy a esos lugares, incluso tenían una connotación hasta amical. Es en 1984 que se hace un intento con el esquema del plan director de trazar unos anillos, ¿no? A partir del centro se hicieron unas vías de circunvalación que luego nunca se llegaron a completar hasta el día de hoy, con el objeto de establecer, pues, quizás ese modelo en el cual, a medida que se iba alejando, las actividades podían fortalecerse en esos anillos intermedios. Pero eso no funcionó. Y en el año 2002, el arquitecto Eduardo Ramírez, que estuvo a cargo de hacer el nuevo plan director de la ciudad,
pensó en unas centralidades. Y para romper esa idea de centro y periferia histórica, estableció 3 ejes urbanos. Uno, que le llamó el residencial, que iba por la parte norte, donde se estaban ocupando los nuevos asentamientos, las nuevas zonas residenciales para establecer algunas áreas, y se establecieron zonas de grandes dimensiones para crear cierta dinámica. Incluso se pensó en un parque industrial en el cono norte que se llamó Pipa, Pima, etcétera, etcétera, y hacia el otro extremo de la ciudad, para que la población se moviera en esos ejes. El eje cultural, que pasa por el centro de la ciudad, y un eje agrícola, tratando de preservar las zonas también agrícolas. Pero tampoco tuvo éxito, porque la capacidad de este centro, que llamamos nosotros nuestra zona monumental, fue tan grande que desbarató ese modelo. Es decir, las vías se empezaron a trazar, pero quedaron allí. Incluso hay una que se llama la vía 54, que tiene como 3 kilómetros, que se ha avanzado, y es una vía muy amplia, muy bonita, pero abandonada, porque no se pudo lograr de que la ciudad tuviera centros o centralidades importantes fuera. Y luego viene el plan hecho en el año 2016 por un grupo de urbanistas españoles, los cuales empezaron a entender que podía ser la ciudad una especie de ciudad mixta, y ubicaron algunas centralidades en áreas que son agrícolas. O sea, ¿por qué? Porque la atención se daba sobre las zonas ya transformadas de esta parte del desierto, y pensando que eso podía, digamos, generar una dinámica, pero que luego conllevó a que se generara un conflicto, e incluso se especulara con el suelo agrícola, que luego no tuvo ese objetivo de convertirse en zonas urbanas, sino más bien en depredarse las zonas de la campiña. Entonces, tenemos históricamente un centro muy, muy potente, que es nuestro centro histórico, y donde tenemos el millón de problemas que se pueden presentar, desde que el transportista quiere pasar por el centro de la ciudad y se niega a pasar por las periferias. O sea, si pasa por la periferia, en su entender, es como que no tuviera éxito y entonces le ha obligado a la autoridad a que aún se preserve áreas, vías que pasan por el centro de la ciudad, que eran pocas, pero que luego se han ido, digamos, consolidando, y que eso al final simplemente lo que ha hecho es desnaturalizar los dos últimos proyectos, la Ordenanza 160 del año 2002 y la 961, que pretendían crear centralidades. Pero también hay otra reflexión, que también esto tiene también que ver con la toma de decisiones políticas, ¿no? Porque retirar el transporte y la movilidad pública, y de llevarla a esos ejes, podría ser, digamos, la experiencia mejor para empezar a propiciar esas otras centralidades. Pero la presión que ejercen estas empresas inversionistas hace que no se tomen esas políticas, ¿no? A pesar de que estaban diseñadas de esa manera. Y entonces sigue siendo nuestro centro un lugar hegemónico. La ciudad es monocéntrica, que tiene pues sus ramificaciones radiales y radiocéntricas, pero su centro es casi el lugar digamos, obligado para tener éxito dentro de la ciudad. Y nuestras ciudades dormitorios siguen creciendo. Tenemos casi 1.300.000 habitantes, pero que ese 1.300.000 habitantes tiene dos momentos, ¿no? El de la noche y el de la mañana. Es el del día, que es la zona monumental, y el de la noche, que es la periferia. Entonces, en la noche el centro histórico descansa, y nuestro centro histórico duerme a las 10 de la noche. Entonces, no tenemos vida nocturna en la ciudad, porque es así. Y la periferia, pues, ocupa ese otro rol. Muy interesante la explicación, y realmente es un caso muy especial, ¿no? Porque 1 millón de habitantes podrían generar, digamos, la masa de compra, de capacidad de diversión, de trabajo, de estudio, ¿no?
podría generar ese otro centro. La Universidad Nacional está localizada en el centro de la ciudad o tiene una sede en la periferia. No, nuestras sedes se encuentran en el mismo corazón de la ciudad, que es en el antiguo claustro de San Agustín, que se tomó en 1828 como el lugar fundacional de la universidad, y hacia el primer borde republicano, que es más o menos casi unos 800 metros del centro de la ciudad, ¿no? que es el ámbito de las sedes universitarias, ¿no? De nuestros campus universitarios, que son tres: sociales, muy próximo está ingenierías, y un poco más alejado a unos otros 600 metros se encuentra el de medicina, pero en ese borde de la ciudad de los años 40, de 1950, para ser más exacto. Pero que ya es el centro, o sea, sigue estando en el área central, ¿no? Y tenemos 8 universidades, y las 8 universidades, las 6 universidades, se encuentran próximas al centro de la ciudad. Y solo hay una que está ciertamente un poco, digamos, alejada, pero que es interesante, porque esa universidad ha creado también un subsistema, ¿no? Claro, de estudiantes que vienen de otras regiones, que dinamizan la zona dormitorio y que generan economía, ¿no? Pero que luego, cuando acaba la universidad, también ese espacio, como en temporada de invierno, queda... Se genera una urbanización universitaria, educativa, donde vienen estudiantes y después se van y se libera, está abandonada, digamos, vacía, ¿no? Abandonada. Sí. Pero sí, es una idea que la verdad puede tener cierto sentido en el hecho de impulsar, por ejemplo, la ubicación de centros universitarios, que tiene una dinámica muy interesante, porque a diferencia del centro educativo de educación básica regular, ¿no? Donde los niños conviven hacia adentro del espacio, el centro universitario más bien tiene una vida dinámica más rica, ¿no? Que no es solamente dentro del claustro, es en el borde mismo del claustro, ¿no? Entonces eso podría ser un modelo que podría interesantemente quizás remodelar nuestra geografía de la ciudad. Sí, sí, he observado que en varias ciudades nueva sede de la universidad, nueva universidad o la de la universidad, digamos, formación de una nueva universidad nacional, sí generó un centro interesante para espacio de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. No sé, Betsabe, tenemos algunas preguntas. Sí, aquí acaban de colocar una pregunta que menciona el siguiente. Dice, ¿es verdad que Arequipa presenta problemas de peligros volcánicos? De Alfonso Navarro. Bueno, hay un estrato que se encuentra a menos un metro 20, que corresponde a la erupción del Huaynaputina. O sea, es una capa de aproximadamente unos 15 a 30 centímetros de ceniza volcánica, ¿no? Que nos marca incluso para establecer, digamos, la antigüedad de los edificios, nos permite utilizarlo como un marcador, ¿no? Entonces, la erupción del Huaynaputina, por consiguiente, es un mensaje claro de que nuestros volcanes tienen pues una reacción y generarían un escenario probablemente distinto al que podemos predecir. Entonces, el límite del riesgo volcánico en la ciudad está más o menos casi a unos 2 o 2,5 kilómetros hacia la parte noreste de la ciudad. Ahí está el margen, ¿no? Porque las coladas piroclásticas que se han ido dando en el tiempo, digamos, han ido marcando que esa es la probable zona, en el caso de la erupción probable también del volcán Misti, ¿no? Que es el que
tiene relativamente mayor actividad. Pero lo que ha sucedido con el Huaynaputín en el año 1600, el 19 de febrero, nos podría mostrar otro escenario diferente. Y entonces allí sucede algo que la ciudad nunca lo ha previsto y que el día de hoy lo estamos discutiendo. ¿Cuáles son nuestras líneas de evacuación? Porque tenemos dos vías, la Panamericana, pero que con un tráfico más o menos regular colapsa. Y en una eventual, digamos, catástrofe, definitivamente la ciudad no tendría un sistema vial de evacuación masivo, ¿no? Y estando en una especie de depresión, esto complicaría un proceso importante. Tenemos 1.300.000 habitantes, sobre un proceso de erupción que puede suceder. Lamentablemente, pues quizás esos escenarios probables, de esos probables lugares de afectación, podrían ser no los predecibles, sino otros impredecibles. Entonces es una pregunta buenísima, porque estamos empezando a reflexionar en ese aspecto, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, justamente hace una semana hubo un conversatorio, y nos estuvimos dando cuenta que efectivamente la ciudad no tiene un sistema de vía de evacuación masivo fuera de la ciudad. Muchísimas gracias, arquitecto William, por su respuesta. Bueno, ya no tenemos otra pregunta más para compartir. Sin más, voy a agradecer la presencia de usted y también la presencia del doctor Hildegardo por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Gracias por las reflexiones. Espero que a nuestros participantes y a los futuros participantes que van a ver este video también le puedan hacer de ayuda y nutrir en sus conocimientos. Bueno, sin más me despido, agradecer también a la doctora Katarzyna por su presencia y a la geógrafa Miren Nagata, que también nos ha acompañado y nos ha apoyado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias y les invitamos a nuevas versiones de Martes Geográfico y hasta pronto.